Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 22 al 24 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Someteos, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y vamos a orar porque quiero que este texto sea abordado definitivamente por la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo tan difícil para hablar de las verdades bíblicas sobre la familia, la pareja y la voluntad de Dios para los hogares. Señor, Tú sabes la necesidad de nuestro corazón de tu verdad. Y Tú entiendes, Señor, la fragilidad de nuestro ser frente al ataque del mundo a tu verdad, porque no somos inmunes a él. Aunque estamos fortalecidos por Ti, Señor, somos salpicados y a veces nos dejamos sumergir por lo que el mundo enseña sobre Ti y sobre nosotros, especialmente en este tema, Señor. Tanto se dice hoy, mi Rey, que imploro, Santo Señor, la ayuda de Tu Espíritu, la gracia de Tu Espíritu para iluminarnos, conforme Tú mismo a través de Tu Espíritu has revelado en el nombre de Jesús Tu voluntad para las familias, especialmente en el día de hoy para las mujeres en el rol matrimonial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a empezar con una ilustración que me es necesaria ya la he utilizado para darme un poco a entender con respecto al trabajo de pareja y matrimonial según el Señor. Andar en moto y andar en carro. Para mí andar en moto es, o más bien, para mí la relación de pareja es como andar en moto. Es muy sensible, muy delicada, movimiento brusco tanto del conductor como del copiloto, y puede suceder una tragedia. Ya cuando hay hijos es como la relación en un carro, más estable, van sobre 4 ruedas. Piloto y copiloto deberían ser papá y mamá, y los hijos deberían ir en el carro, comandados por ellos, en unidad de visión, y ellos siguiendo su ejemplo. Pero aún sin embargo, aunque sea más estable y difícil que se estrelle, puede haber tal conflicto dentro del carro de la familia, que termine por hacer que se desvíen y se vayan por un precipicio. Anoche venía de Cúcuta bajando por Berlín, después pasamos el peaje y es impresionante ver cómo le tienen de cuidado los conductores que son tan arrojados, los de buseta, a esa bajada desde el peaje hasta acá, porque estaba lloviendo. Venía despacito y repetía todo el tiempo: esto es muy peligroso, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Aquí tenemos que ir con cuidado porque aquí es muy peligroso cuando llueve. Y no demoramos mucho en bajar cuando vimos una camioneta 4 puertas encabinada atrás como con 10 pasajeros o 2 en total, eran familia todos, estrellada gracias a Dios, contra una peña y no yéndose por el precipicio. Y él dijo: ve, les estoy diciendo que esto es muy peligroso. y uno no le parece.
Es muy importante que la familia sea conducida para que no se estrelle como el mundo hace que las familias se estrellen en sus criterios, sea conducida por la palabra de Dios. Y vamos a iniciar hoy una serie de enseñanzas sobre la familia en los roles de cada uno de los integrantes. Hoy empezamos con las casadas, luego con los maridos. Así que hermanas, no se preocupen, si sienten un chinchorrazo hoy, la semana entrante le damos duros a esos tipos que molestan tanto. Y luego vamos a hacer un pare en el matrimonio en sí, de acuerdo al orden de Efesios, de la carta a los Efesios. Y luego hablaremos de los hijos, el primer domingo del mes entrante, y luego hablaremos de los padres, el rol paterno, y viendo la necesidad nos enfocaremos en cada rol por aparte. Pero ¿qué dice el texto que leímos? Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En principio le quise titular a esta serie Casadas en el Evangelio, maridos en el Evangelio, hijos en el Evangelio, porque definitivamente el Evangelio está al principio de todas las cartas. Y luego ya viene el aspecto práctico, y no quiero que se nos olvide que las obras no producen salvación, sino que la salvación en Cristo, por la fe en Él, produce buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2:10. Es mi encuentro con Cristo el que me hace mejor esposa a las mujeres, mejor esposo a los varones, mejores padres o mejores hijos. No el ser mejor hijo, el mejor padre, o mejor esposa o mejor esposo, lo que me va a dar beneficio de salvación en Dios. No, es lo contrario. Así que si alguno tiene destruido su hogar, su relación de pareja, desatinados a sus hijos o totalmente alejados a sus padres, no tiene que esperar a que la relación cambie para buscar a Cristo. Tiene que buscar al Señor Jesús ahora, para que Él transforme sus relaciones. Amén. Entonces esta parte no se debe olvidar que es consecuencia de ello. Y lo titulé En el Señor porque es más como lo habla la palabra. Mire el capítulo 5, versículo 8 conmigo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así que todos los comportamientos que vienen de aquí en adelante es para irradiar la santidad en el Señor, tanto en mujeres como en maridos, como en hijos, como en padres. En el Señor. Mire conmigo el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo en el Señor. Y si puede no perder Efesios, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que todas las relaciones que tenemos en la familia deben ser en el Señor, en Cristo Jesús, no fuera de Él. Las casadas en el Señor llegan a desenvolver o desarrollar su rol o su papel con mayor satisfacción y esmero cuando lo ven como aquello para lo cual fueron diseñadas, como mujeres que se complementen con sus maridos. Mientras la mujer no entiende cómo la diseñó Dios, va a ver esto como un atentado contra su integridad. Que diga Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas al sujeto. Que estén sujetas a sus maridos, incomoda. ¿Acaso es que no hay mujeres más capacitadas que hombres en determinadas áreas? ¿Acaso es que no hay mujeres, por ejemplo, que ganen más que sus maridos cuando trabajan juntos? ¿Acaso no hay mujeres que administren mejor lo que tienen que sus maridos?
¿Acaso algunas no son más metidas y más íntegras delante del Señor que sus propios esposos? Y entonces, cuando eso pase, ¿qué? También tienen que sujetarse. ¿Qué dice la Escritura? Ahí más abajo dice, no, cuando eso pase, omita la instrucción anterior. ¿No dice, cierto que no? Quiero dejar esa salvedad porque casi siempre salta eso. Y si mi marido, y si mi esposo, algunas se atreven a decir, y si el sinvergüenza ese. No, aquí no hay condiciones. Si él, no, ella. Igual la semana entrante hablaremos, tampoco hay condiciones. Si ella, no, él, el esposo, debe tener cierto comportamiento en el Señor. Es nuestro llamado, el llamado de Dios a las mujeres, primero, a hacer ¿qué? Sujetarse. ¿Qué significa sujetarse? Agarrarse duro. De acuerdo al griego es subordinarse, estar debajo de, es el original griego. Y uno dice, no, pero ¿cómo la mujer va a estar debajo del varón? Bueno, pero es que eso no solamente y quiero que lo saquemos a colación, no solamente se le manda a la mujer con el varón, se le manda también, mire por favor conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Es la misma palabra, sujetarse y someterse. O sea que otros también se someten. Claro. Mire por favor conmigo el capítulo 6, versículo 1 de nuevo. Hijos, obedeced en el Señor. Y eso es una derivación de la sujeción en el griego. Y capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. También eso es una variación de la sujeción en el griego, obedeced. O sea que también se sujetan los hijos a los padres y los siervos a los amos. Hoy en día serían los empleados a los patrones, porque ya no hay esclavitud del tipo de ese entonces. Y es más, Hebreos capítulo 13, versículo 17 le dice a toda la congregación, sujetaos a vuestros pastores. Y ahí que el pastor es más que los hermanos. Recuerdan que la semana pasada decíamos que todos somos iguales delante del Señor. ¿Es más los papás que los hijos? ¿O es más el patrón que el empleado? No, somos iguales en dignidad. Igual pasa con la mujer y el hombre. Simplemente eso no significa que valgan menos. De acuerdo a un ministerio, vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Un ministerio llamado Mujer Verdadera. El ministerio se llama Aviva Nuestros Corazones. El movimiento es Mujer Verdadera. El libro que a varios les pasé durante esta semana se llama Diseño Divino. En Génesis capítulo 1 hay varias cosas que tenemos que distinguir. Versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Resalte lo que sigue. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Está singular y luego dice, varón y hembra los creó, viene el plural. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. A ambos, a Adán y Eva, se los crea Dios para su gloria. A ambos los crea por su mano. Aunque después desglosa en el capítulo 2 la forma como creó al uno y luego al otro. A ambos les llama a ser imagen de Él,
a ambos los crea a semejanza de Él, a ambos los bendice, a ambos los llama a fructificar y multiplicarse, a ambos les da la provisión en el jardín del Edén, a ambos los hace responsables delante de Él y a ambos los llama a ser coherederos de la vida, como dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que son el hombre y la mujer. Son iguales, así tengan diferentes roles por el diseño divino. Entonces no significa sujetarse que el uno sea menor que el otro. ¿Me explico, hermanas y hermanos? Porque hay que aclararlo, ¿no? ¿Usted ha escuchado a esos hermanos en las iglesias que dicen: la mujer sujétese al varón, sujétate, le dicen a ella? Yo lo he oído. Ah, bueno, cuando uno le puede hacer hacia el otro, ¿no? Pero sujétate, ¿con base en qué? Ah, bueno, con base en que la sujeción no solo es entre mujer y hombre, o de la mujer para el hombre en el matrimonio, sino también en otros niveles. Y sujétate en base a que Efesios capítulo 5, versículo 33, traduce la sujeción como respeto. Efesios capítulo 5, verso 33. Y aquí viene, créame hermanos, dije yo, aquí encontré el meollo del asunto. Cuando les diga a las hermanas, sujetarse es respetar, dicen: ah, bueno, eso está bien. Es más bonito la palabra respetar que sujetarse. Suena más chévere. Pero capítulo 5, versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ah, bueno, yo no le falto el respeto. Resulta que la palabra que aparece ahí como respeto es la palabra fobeo. ¿Y cuántos saben que es una fobia? Por lo general es un temor, ¿cierto? Y es la palabra que tradicionalmente se traduce como temor. Entonces tiene que temerle la mujer al hombre. Calla la iglesia bautista el buen pastor, mientras el pastor implora al Señor que le permita predicar conforme a su voluntad. ¿Debe la mujer temerle al hombre? Esa es la clase de respeto que Dios quiere, que le tenga miedo a ese señor, a ese varón. Si usted mira conmigo el capítulo 5, el versículo 21 de nuevo dice: someteos unos a otros en el temor de ¿quién? ¿Debemos temerle a Dios? Claro, porque la palabra temor de entonces ya no está simbolizando un temor pavoroso de salir corriendo frente a un energúmeno, sino está hablando de un temor reverente frente a un ser que es digno de respeto, en este caso Dios. E igual debe darse entre cada una de las relaciones humanas cuando uno tiene una autoridad superior. El respeto es un temor reverente. ¿Qué refleja mi temor reverente para con Dios? Ah, bueno, ya sí está mejor, porque tenerle miedo no es lo correcto en el sentido común y corriente. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, mire, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Quiere Dios que le tengamos miedo a los patrones? Está hablando del temor reverente, respetuoso frente a alguien que tiene una autoridad superior a nuestra. Y aquí le agrega temor y temblor. Y si eso dice de la relación entre dos personas que no son consanguíneas o que no se han unido bajo el vínculo del matrimonio, pues también lo puede decir en la relación matrimonial. Sencillamente es guardar el respeto y la reverencia. Pero también eso dice, por favor hermanas, recuerden esta clave, eso dice qué necesitan las personas que están liderando. En este caso, ¿qué necesitan los hombres? ¿Cuál es la clave de los hombres? ¿Por dónde se les llega a ellos? Hermanas, algunas pueden decir, por el estómago, de cocino no bien y eso los tiene ahí. ¿Por dónde se les llega al hombre de acuerdo a su posición, a como Dios lo llamó dentro del matrimonio? Por el respeto y la admiración.
Cuando una mujer hace sentir al hombre con el cual está casado respetado y admirado, eso es mejor que si le cocinara los 1000 banquetes. ¿Me están copiando, cierto, hermanas? Las casadas y las solteras, porque las solteras van para allá, ¿sí o no? Respeto. Al hombre le pide que ame a la mujer porque ella tiene un espectro emocional mucho más nutrido. Yo no quiero mostrarlo como una debilidad, sino quiero mostrarlo como una fortaleza porque fue diseñada diferente. Entonces, como tiene más nutrida el espectro emocional en su diseño como mujer, el hombre le manda a amarla. Pero como el hombre fue diseñado más para liderar, encaminar y abrir brecha, necesita saberse valorado en lo que está haciendo y estimulado a hacerlo. Entonces, por eso es espectacular cuando una mujer sabe no solo sujetarse, sino respetar y aún valorar y llegar a admirar a su marido, con todos los defectos que pueda tener, porque no quiere decir que sea un hombre perfecto, no estamos hablando de idolatrar. Recuerden que la enseñanza de la clase de escuela dominical es que Dios es celoso y no quiere que tengamos ídolos en nuestro corazón, pero sí se trata de promover. Significa respeto, temor reverente. ¿Hasta ahí claros, hermanos? ¿Amén? Vemos que la palabra aparece en los textos que vamos a mirar ahora, porque esa palabra sujetarse sí que se repite en la relación de mujer hacia el hombre. ¿Qué deben hacer? Sujetarse. ¿Cómo deben hacerlo? Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo? ¿Cómo? Como al Señor. Respuesta: de la manera que honramos al Señor y en honor al Señor, entonces nos sometemos o nos sujetamos al liderazgo masculino. Dicen las mujeres en Cristo Jesús. Eso es todo. Así como yo lo hago con mi jefe en mi trabajo secular, así como lo tienen que hacer los hijos con los padres, las mujeres con los hombres. Eso es todo. Siguiendo el paralelo siervo-amo que ya hablamos, de Efesios capítulo 6, del versículo 4 al 7. Mire por favor conmigo en el versículo 6, el 5, con sencillez de vuestro corazón, esto es, de una sola cara, es decir, no con sentimientos ocultos, con sinceridad. Habla de la relación empleado-patrón. Versículo 6, capítulo 6, versículo 5, luego capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo, es decir, nada más para que lo miren, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y mire más adelante, dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y en el versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Con sencillez, no para el ojo humano y de buena gana. Así es que se sirve a alguien superior como si fuera el Señor. Y vamos a un texto más, 1 Corintios capítulo 11. Esto se pone candente, hermanos. Cuando leí este texto, 1 Corintios capítulo 11, en esta misma iglesia, cuando yo llegué y la primera vez que me pidieron que predicara fue sobre evangelismo, luego sobre una serie sobre familia, y solo leí este texto y alguien se levantó de entre la congregación y dijo, ¡eso es machismo! Solo lo había leído, ni siquiera lo había explicado. Y a mí me gusta que se den esas reacciones porque eso muestra que primero Dios está mostrando lo que dice en su palabra, y segundo que la persona está reaccionando y algo está pasando. Por favor, escuchen muy bien lo que dice aquí 1 Corintios 11, y por favor, si tienen Biblia, léanlo conmigo para que no crean que lo inventé. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Fíjese, le dice que esté sujeta en autoridad, pero luego dice que son iguales. Porque así como la mujer procede del varón, o sea, a Eva la sacaron de la costilla de Adán, también el varón nace de la mujer, y Dios equilibra la balanza. Pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, que es una especie de tela sobre el rostro, le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Déjeme decirlo como lo copié aquí para no decirlo mal. Las mujeres deben sujetarse a sus maridos mostrando la autoridad de su esposo socialmente o delante de la sociedad. En ese entonces era el velo, en esa cultura, en ese sector geográfico, el que decía: esta mujer tiene marido. Hoy en día no quiere decir eso en medio de nuestra cultura, ¿cierto? ¿Cómo se sabe que una mujer es casada o que una mujer es soltera en nuestra cultura? El anillo, puede ser. Bueno, mi esposa botó el de ella en el lavamanos, se le fue y no lo agarramos, y el mío se me fue por la poceta del inodoro, lastimosamente. No los hemos repuesto. Y menos mal que ella no está aquí para que no me diga, toca reponerlo. Pero fuera de eso, dígame qué otra cosa. No tenemos una marcación tan clara en nuestra cultura con respecto a vestimenta o atuendo que demuestre que una mujer es soltera y que otra mujer es casada. No lo hay. Así que ese contexto cultural, déjenme decirles, el apóstol Pablo lo aprovecha para decirles algo. Deben mostrar que ustedes cumplen la voluntad del Señor en el matrimonio, de tal forma de que su cultura vea como de forma natural la expresión de su sujeción a la autoridad del marido. Pero en nuestra cultura no lo hay. Y de hecho el apóstol Pablo, si me permiten, establece una moda. Porque si la cultura era que estuviera el velo, dicen, bueno, no se quieren colocar velo, no se lo pongan. Déjense el cabello largo, porque también en el pensamiento cultural de la época el cabello largo era más honroso para la mujer. Hoy en día hay cabello largo, mediano y corto, ¿cierto? Pero en esa época se creía que era más honroso para una mujer el cabello largo. Entonces le dice, listo, quitemos entonces la moda del velo, pero por lo menos quédense con la moda del cabello, porque, escuchen esto y es muy importante, las prostitutas religiosas de los templos paganos se cortaban el cabello al punto de raparse. Entonces, si ustedes quieren dejar esta costumbre, bueno, háganlo, pero todavía sigan mostrando en público que respetan la autoridad de su marido, dejándose el cabello larguito, porque si no me la van a confundir con una muchacha de las que entran en los templos paganos. ¿Sí vemos el contexto? Hoy en día, ¿cómo sería, hermanas? Elaboren ustedes mismas la situación. ¿Cómo en la calle reconocerían una mujer que respeta a su marido aún andando sola? En su forma de vestirse, en su forma de hablar, en su forma de tratar a los demás y de comportarse. ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería la contraria? ¿Cómo sería? No hay una moda cultural específica, pero sí hay patrones que uno determina. Entonces, hermanos, esto nos lleva a que el esposo sea exaltado por la esposa, no porque sea más, sino porque debe ser el que lidere. Hay una frase por ahí en el mundo que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y hoy en día la están cambiando, dicen no detrás sino al lado, no importa, detrás o al lado, forman un equipo. Y recuerden el símbolo que utilicé al principio, piloto y copiloto. Hermanas, si ustedes son las copilotos, tienen que estar listas para pilotear en cualquier momento, en cualquier área, porque el piloto se puede enfermar, le puede pasar algo y toca reemplazarlo. No quiere decir que no sean capacitadas, pero déjenme decirles que no andan pilando. Imagínense una carrera donde la copiloto esté peleando con el piloto todo el tiempo. ¿Pero para dónde va? Por ahí no se meta, y no se pongan de acuerdo. ¿Qué termina pasando? Choque seguro, ¿cierto? Conmoción. Y donde ella no valore lo que él está haciendo, ni lo estimule, en este caso el piloto. Entonces el otro termina diciendo, ¿sabe qué? Yo no conduzco, siga usted, y hasta se baja del carro.
y por eso es que obtenemos hoy gran cantidad de conflictos entre pareja. ¿Cómo debe sujetarse? Como el Señor. Recuerde que estamos mostrando un simbolismo de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces la mujer está mostrando, al exaltar el liderazgo masculino, como también exaltan la iglesia a Cristo como el Señor de la iglesia. Hermanos, es terrible que en la iglesia el pastor sea orgulloso, los hermanos sean orgullosos, digan yo soy un hijo de Dios, para la gloria de Dios, yo no soy como el mundo, y su postura sea bien orgullosa y se enorgullezcan de lo que hacen en la iglesia y se exalten ellos y Cristo no sea exaltado. Ese no es el objetivo, ¿cierto? Pues cuando la mujer exalta el liderazgo de su marido, está mostrando lo que la iglesia debe hacer con Cristo. ¿Por qué deben sujetarse? Ya dijimos qué, ya dijimos cómo, ahora digamos por qué. Vuelva a Efesios conmigo capítulo 5. Bueno, no vuelva, quédese en 1 Corintios. Sencillamente yo le leo Efesios capítulo 5 versículo 23 para que no pierda 1 Corintios y leamos de 1 Corintios de nuevo. 5:23 dice de Efesios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Respuesta: ¿por qué? Porque así lo determinó Dios. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. ¿Por qué? Porque así lo planeó Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el orden que Dios estableció. Así de sencillo. Y en mismo 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se dan cuenta la relación? Aunque dice ahí que Cristo es la cabeza de todo varón, también dice abajo, al final del versículo, que Dios es la cabeza de Cristo. Entre el Padre y el Hijo también hay un orden en la Trinidad. Y el Hijo no deja de ser menos Dios que el Padre, porque se someta o se sujete al Padre. Es un orden que Dios estableció. ¿Y por qué en ese orden, Señor? Bueno, ¿por qué en ese orden? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Si Dios lo permite, pasamos por textos hoy muy controvertidos en la sociedad de hoy, porque la mayoría no quiere tocarlos porque pareciera que dicen todo lo contrario, y la verdad que es cierto, a lo que la sociedad enseña. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14. Dice la palabra del Señor: no tienen tomates, ¿cierto, hermanas? No me van a tirar tomates, piedras tampoco. Verso 11, dice así: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? Al esposo. Uy, hermana, con entusiasmo. Al esposo. A ese. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando del culto público en la iglesia, ojo, ¿no? No es que la mujer nunca hable, está hablando del culto público en la iglesia. Porque Adán, ahí está la explicación, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Génesis capítulo 3. La engañó la serpiente y ella le dio de comer a su marido. ¿Cierto? Explicación para el orden, sencillo: Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Ya. Si hubiera creado primero a Eva y luego a Adán, nosotros tendríamos que sujetarnos. No se preocupen, hermanos, es la cuestión. Segunda, la mujer fue la que se dio a la tentación. Y recuerde esto, cuando dice esto, está también aludiendo a lo primero. En Génesis capítulo 3, la mujer cede a la tentación, no preguntando primero al varón, ni trabajando en equipo como piloto y copiloto del mismo navío o del mismo carro, sino que ella toma la decisión sola, sin asesoría en conjunto de su esposo. Y luego va y le lleva, y el otro tonto va y come. Por eso es que es sujetándose la mujer al varón.
Eso muestra que hay un diseño de orden en Dios para la pareja, pero también hay un diseño de enfoque en el hogar. Versículo 15: pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto no quiere decir aquí que las mujeres que no han tenido hijos se van para el infierno, no. Veamos el contexto de toda la Biblia, porque dice fe, y la fe es en Cristo, ¿cierto? Cree en Cristo como su Salvador y su fe se refleja en la forma como lidera su hogar. Vamos a verlo cuando veamos madres, pero el ataque más recio de la sociedad moderna para poder hacer que la mujer, entre comillas, sea igual que el hombre y olvide el diseño divino, es contra la maternidad. Es contra la maternidad, porque es definitivamente el grito de Dios en el diseño físico de la mujer para que ella entienda que no es igual que el hombre. Y así los hombres digamos, ay, yo quisiera sufrir lo que usted sufre, llevar el niño para que usted no sufra, mentiras, no lo puede hacer. Es ella la que fue diseñada para ello y tiene un enfoque especial para la familia. ¿Esto quiere decir que ella no puede trabajar nunca? Y solamente, no, Proverbios capítulo 31 habla como era en ese entonces la mujer virtuosa, le colaboraba a su esposo. En ese entonces la actividad económica era agricultura y ganadería, y ella le colaboraba en todo. Pueden trabajar juntos en las actividades laborales de cada época y de cada lugar. Pero el asunto es que ella tiene un enfoque especial que no tiene el hombre, aunque el hombre debe cuidar su familia. Ella tiene un enfoque especial para la relación dentro de la casa, dentro del hogar. Es eso lo que está diciéndonos allí. Pase más adelantico a Tito capítulo 2. Hermanas, no vayan a olvidar estas cartas, y los hermanos también. No las menosprecien, aunque yo sé que no lo hacen en su corazón, pero porque son cartas dadas al pastor de una iglesia, a Timoteo y a Tito, para que enseñe así a la congregación. Eso es muy importante. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas, mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, y la palabra reverente tiene que ver con temor, temor reverente. A veces la Biblia lo traduce como temor, a veces como reverencia. En su porte, o sea, en la forma de andar, muestren que son no mujeres rebeldes, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, no dadas a vicios de este mundo, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ganarle en el trabajo a sus maridos y a que le digan que ellos sean los que tienen que enfocarse sobre todo en los hijos. ¿Sí dice así este texto? Que le enseñe, versículo 4, a las mujeres jóvenes ¿a qué? Hermana, dígalo fuerte porque eso me sirve. Hermano, eso nos sirve. ¿Amar a quiénes? A sus maridos. ¿Y a quiénes? Y a sus hijos. Gracias, hermano, por decirlo fuerte. Y a sus hijos. El enfoque en el hogar es de amor, vuelvo y lo repito, porque la mujer fue diseñada para concebir en su seno, o en su vientre más concretamente, y por eso está diseñada de una forma especial para tener mayor ternura y sensibilidad, de tal forma de que no solamente espere ser amada, sino que también pueda brindar mucho, mucho, mucho amor, mucho cariño y comprensión. Ese es el diseño. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La misma palabra se repite, ya la han escuchado varias veces, ¿cierto? Sujeción. Para que también los que no creen en la palabra, los maridos inconversos de mujeres creyentes, sean ganados sin palabra, o sea, sin que les prediquen siquiera, por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y mire, hay un palazo para nosotros los hombres, y ya les digo por qué lo leo hoy. Vosotros, maridos, igualmente vivid en ellas, con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia y de la vida, porque vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Empiezo por abajo y termino arriba. Versículo 7. La mujer es vaso más frágil que el hombre. Somos diseñados diferentes. De hecho, me sorprende que todavía hoy no hayan sacado algunos comerciales en televisión. Hay uno de desodorantes que está queriendo vender. Eso es segmentación de mercado. Ellos lo hacen por vender más. Pero dicen, no es lo mismo la sudoración del hombre que la sudoración de la mujer. Y venden un desodorante para hombre y un desodorante para mujer. ¿Cómo es posible? Puede levantarse alguien y decir, discriminación hasta en los desodorantes. No, porque no es lo mismo. No es lo mismo la carga hormonal que maneja un hombre que la que maneja una mujer. Y no es lo mismo el diseño de la contextura física de un hombre, el diseño de la contextura física de una mujer. Por más fuerte que ella sea, incluso siendo fisiculturista, y por más débil que él sea, como yo, que no levanto sino el lapicero para escribir, ni no ninguna pesa. Por más débil que sea el hombre y por más fuerte que sea la mujer y atlética que sea, no es lo mismo. Porque Dios nos ha diseñado diferentes, y el que sea frágil no significa que valga menos. ¿O qué vale más? ¿Un vaso de aluminio que usted lo tira contra todo y no se daña? ¿O un vaso de cristal refinado? ¿Vale más que el vaso de cristal? Ah, pero se rompe más fácil, pero vale más. Así que no confundamos valor con roles o papeles. Valemos igual, tenemos diferentes diseños. Y en este caso estamos hablando de que la mujer fue diseñada de forma más delicada y más sensible. Y no lo dije yo, aunque yo lo he dicho alguna vez en uno de los videos que le envié durante esta semana para alimentar el concepto. Una hermana decía, tenemos más curvas. Nosotros los hombres somos más toscos en nuestro diseño. A las mujeres Dios la ha diseñado anatómicamente, lo puedo decir porque he estudiado el tema en anatomía, porque he estudiado enfermería y de regencia, y bueno, y con los medicamentos, tienen más cantidad de tejido adiposo. Bueno, eso se vuelve en contra, dicen algunas, cuando ya envejecen, que se acumula más. Pero el tejido adiposo hace que las formas de la mujer sean más delicadas, no sean toscas como las nuestras. Y por eso es que Dios le está diciendo a la mujer, sean como ustedes las diseñé, sensibles. La palabra que a mí me gusta en una de las versiones bíblicas que traduce del capítulo 3, versículo 3, que acabamos de leer. Perdón, capítulo 3, versículo 4. Afable traduce tierna. La mujer es más tierna que el hombre. Eso quiere decir que el hombre no puede ser tierno, lo puede ser, pero está diseñada para mostrar más ternura. Otras versiones bíblicas dicen suave, más delicada. ¿Sí o no? Pero aquí es donde viene el problema. Y resulta que se me va acabando el tiempo para esto que es tan importante. Y por favor, tome nota atenta en su mente. Esa delicadeza y sensibilidad, ternura y suavidad, como tanto hombres como mujeres hemos distorsionado nuestras características por el pecado, puede convertirse en uno de dos extremos. Ojo, mujeres: manipulación emocional. ¡Ay! Bueno, no puedo hacer la voz de la mujer. A veces lo hago cantando para que mi esposa agarrara el tono. Y con su ternura, suavidad y dulzura logran a veces que algunos hombres terminen haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. No se trata de manipulación, se trata de usar esas características para que el hombre y la familia entera sea dirigida conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad del Señor. Y la otra es esa manipulación también se puede dar con el hecho de sentirse maltratada, humillada. Y no quiero decir que no haya hombres que maltraten y humillen a las mujeres, lejos de mí esté decir eso. Pero a veces
la hipersensibilidad permite que se manipule a los hombres. Y eso no es lo que Dios quiere. Hermanas, con todo mi corazón se los digo, ustedes siendo tan tiernas y tan sensibles son más fuertes. Porque esa grosura de tejido emocional les da para soportar tanto y hacer tanto, que por eso es que la mujer es multifacética también y relaciona muchas cosas al tiempo. Y es multifuncional más que el hombre. Algunas mujeres han dicho en los chistes feministas, es que el hombre no puede caminar y masticar chicle al tiempo porque se cae, tomando el pelo. Y digo ese chiste como para ilustrarlo. En cambio ella lava, plancha, cose, mira al niño, le dice al esposo que tiene que hacer más tarde. ¡Wow! ¡Qué integración! Porque claro, tiene tal forma de funcionar su sistema nervioso que integra todo, porque la emotividad todo lo integra, pero eso se puede convertir en un arma para manipular. O también se puede convertir en un arma contra sí misma, al punto que la haga vivir en una montaña rusa emocional. Y es cierto, hermanas, ustedes tienen cambios durante el mes hormonales que les hacen cambiar de emotividad, y hay diferentes cosas, pero deben saber que esa ternura y esa delicadeza y esa suavidad viene del Señor, y el Señor les puede dar estabilidad y enseñárselas a manejar. Porque no es posible que usted un día amanezca que se muere, que se corta las venas, y el otro día amanezca que se conquista el mundo. Y eso afecta a la relación tanto de pareja como de la familia. Y al otro día quiere arrasar con todo y acabar con todo, y después al otro día amanece que al contrario es la víctima de todo. Esa inestabilidad emocional solo la regula aquel que las hizo, nosotros normales. Que la regula el que las diseñó. Igual le voy a decir a los hermanos que lo regula el que nos diseñó. ¿Quién las diseñó? Dios. Hay términos tan hermosos de la ternura de Dios, como por ejemplo cuando dice en Sofonías que Él callará de amor sobre su pueblo. Cuando dice Cristo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise cobijarte o cubrirte como la gallina sus polluelos. ¡Qué ternura! Está expresando, de acuerdo al lenguaje de la época, la ternura y la delicadeza de Dios. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice Dios en uno de sus términos en el Antiguo Testamento. O sea, Dios es tierno. Y la ternura que las mujeres tienen, recuerda esto que es muy importante, igual que el liderazgo y las capacidades que Dios le ha dado al hombre, lo veremos la semana entrante, vienen de Dios y reflejan algo de la gloria de los atributos de Dios. Así que ¿quién le va a enseñar a manejar eso? Dios. Dios va a ayudarlas a hacer lo que en Génesis capítulo 2 se le llama ayuda idónea. Y este término ayuda idónea, dice la Biblia que a Adán no se le encontró ayuda idónea para él. El capítulo 2 describe más en detalle las cosas que el capítulo 1 habla de forma general. Y entonces pasó Dios a todos los animales y vio que cada uno tenía su pareja seguramente, y los puso a colocarle nombres. Entonces encontró que él no tenía ayuda idónea. Y sabe, la palabra ayuda es ser en el hebreo, pero la palabra hebrea para idónea es enfrente. A veces se utiliza para contrariedad, pero muchas veces para complementar. Lo que está enfrente me complementa. Necesitaba ver frente a él alguien que tuviera lo que él necesitaba para ser completo conforme a la voluntad de Dios, reflejando toda la gloria de los atributos del Señor. Y desde ahí le llaman muchos a lo que hoy en día se habla de la palabra de Dios, de hombre y mujer, como complementarismo. La mujer no es competencia, ni el hombre es competencia con la mujer, somos complementarios, nos complementamos. Yo sé que hay muchos chistes malos sobre eso, y se me vienen 500 a la cabeza. Pero hermanos, no es un mal necesario como muchos lo dicen en el mundo. Casarse es un mal necesario, no, es un diseño divino. Hermanas, no hay espacio donde se refleje mejor aquello para lo que ustedes fueron diseñadas que dentro del matrimonio. Y las solteras me dirán, luego hablaremos sobre eso, pero bueno, ¿y si no me caso? ¿Entonces yo estoy perdiendo el diseño de Dios? No.
Lo puede utilizar con toda la ternura, la forma de integrar el hogar, con sus hogares aledaños, con la misma iglesia, y está reflejando a la novia de Cristo esperando casarse con Él cuando Él regrese. Eso es lo que está reflejando usted, esperando el encuentro con el Señor, y tiene que seguirlo reflejando. Mis hermanas, la ternura que ustedes tienen refleja la ternura de Dios y se afina por la fe en Cristo. Pero hermanas, Efesios capítulo 5, versículo 24, y hermanos, ¿en qué se debe sujetar? Ya dijimos qué debe hacer, sujetarse, ya dijimos cómo lo debe hacer, como al Señor, ya dijimos por qué lo debe hacer, porque es el diseño de Dios. Pero ¿en qué momento, en qué áreas de la vida? Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les parezca. ¿En qué? Uy, hermano, ahí sí hablo duro, ¿no? En todo. ¡Wow! Diría alguno por ahí, aprovechemos el desorden. En todo significa, ¿sabe qué significa realmente? Significa que tiene que ser de corazón, integral. Porque no significa que sencillamente, a ver, les explico algo. Algunas veces salgamos del hombre y mujer y metámonos, por ejemplo, en la relación empleado-patrón. Algunas veces uno hace lo que el patrón le dice, pero en su corazón está diciendo, yo no quiero hacer eso. Eso está mal hecho y ese es un mal patrón. Así pasa a veces en las mujeres con los hombres. Y a veces, como han dicho algunas mujeres que se ven muy piadosas externamente como cristianas, ya siendo creyentes, en las decisiones importantes se ponen de acuerdo con su marido, para dónde se van a ir, qué van a hacer con los niños, en qué colegio y todo lo demás, pero de resto en todo lo que dice por dentro dice, uy, no, está pensando, uy, no, pero otra vez, uy, no, pero cómo es de terco, cómo es de necio, cómo... Y en ese caso, hay en su corazón choque, ahí no hay sujeción, ¿cierto? Ahí no hay sujeción en todo. Y eso cuesta, hermanos. Eso cuesta. ¿Y sabe por qué cuesta? Hermanas, ¿sabe por qué les cuesta a las mujeres hacerlo? Porque nosotros los varones también somos seres que caímos en pecado y que no cumplimos nuestro rol perfectamente. Y cuesta mucho. ¿Cuál es la esperanza entonces? La esperanza es que usted por la fe en Cristo sepa que Cristo le da ternura y la llena de ternura. Amadas hermanas, ustedes deben ser alimentadas por el amor de su marido para que ustedes también asimismo retribuyan ese amor en sus hogares y lo mantengan unido. Cuando su marido no la ama, ¿dónde va a encontrar amor? ¿Dónde va a encontrar amor para él y para sus hijos? ¿Dónde? Cuando él es un hombre indiferente, hasta mundano, ¿dónde va a encontrar amor? ¿Dónde? ¿De dónde viene la fuente de la ternura que usted tiene y con la cual fue diseñada? Algunos han dicho que las mujeres son el cemento que mantiene unida la familia, los hijos con los padres. El ambiente del hogar es de acuerdo a la contextura emocional de la mujer. Y ella debe utilizar todo esto para mantener todo en paz, apacible, todos unidos, integrados, amándose y respetándose. Así él sea el que llega a desbalancear el hogar. Que él sea convirtiéndose a ustedes, hermanas, si es que él no es así, y no ustedes a él. Saco de contexto lo que dijo Jeremías, pero me es bueno para aplicarlo hoy. Tienen un poder tan grande puesto en las manos suyas de parte del Señor para reflejar la ternura que une, que ata, que liga, que hace que uno se sienta parte de. No se dejen esclavizar por su vida emocional, pónganla en las manos del Señor y úsenla para integrar a su familia. No se dejen esclavizar por sus pensamientos pecaminosos, como los tenemos también los hombres, para manipular con sus emociones, sino úsenlas para hacer crecer su hogar y para que el liderazgo de su esposo resalte. Y aquí viene una recomendación, mujeres que no se han casado hoy. Si se van a casar con un hombre que no las trata como vaso más frágil, ¿qué van a esperar?
Si no las entiende ahora, así no las entienda perfectamente, ¿cómo pueden ustedes desarrollar eso en el camino? Hombres, también una característica: si se van a casar con una mujer que sus emociones no las usa en el Señor para unir afable y apaciblemente, siendo suave y tierna, aunque tenga un temperamento diferente, ninguna mujer hay igual que otra. Unas son más espontáneas, otras son más tímidas. No estamos hablando de características particulares, estamos hablando de que todas están diseñadas con esa ternura de Dios para unir hogares. Y si la que están buscando los desbarata con su forma de ser dentro de su propio contexto familiar antes de salir, entonces estamos a tiempo. Hay que convertirnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Cristo nos diseñó con un propósito. Amén. Es Cristo el que usa nuestras vidas. Vuelvo y repito, ustedes son un baluarte muy grande. Mi mejor elogio y mi mejor piropo para mi mujer siempre es: gracias por estar conmigo. Gracias por estar a mi lado, con mis hijos, aunque son unas porras a veces, con todas las características buenas que tienen, y con el mismo carácter que maneja mi mujer, que no es igual que el carácter exactamente de todas las demás mujeres que están acá. Todos son distintos, pero toda mujer en Cristo lucha por mantener, con el amor que Dios le ha dado, unido su hogar, en paz, irradiando la ternura del hogar. Recuerden lo que dice el proverbio, y con eso voy finalizando: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Eso quiere decir que el hombre no tiene responsabilidades, sí las tiene, pero hay un enfoque especial de ustedes en el hogar que nosotros nunca podremos cubrir totalmente. Nunca. Gracias. Gracias por ser mujeres. Disfrútenlo. Cuando hicimos los votos, renovación en la reunión final de los cultos de pareja de la iglesia primera, utilicé los siguientes votos: no estaré contigo hasta el final, sino en el caso de la mujer, la semana entrante leo los de los hombres, para secundarte prudentemente, la mujer, para apoyarte sabiamente, la mujer al hombre, le decía, para aprender continuamente y promover que tú me enseñes en el evangelio y en toda área. Así yo sea más inteligente en ciertas cosas, de todas formas yo quiero promover que tú enseñes a mis hijos y seas el líder de mi hogar. Para colaborar diligentemente, para administrar eficazmente. Todos los recursos que tenemos los voy a administrar conforme a la palabra de Dios. Y esto último es lo que más me gustó de este voto: para disfrutar orgullosamente de mi esposo y de mi familia, conforme al diseño de Dios. Disfrútenlo, hermanos. Gócense el ser mujeres. Dios las bendiga por serlo. Y no tomen la sujeción como algo malo. Es el plan de Dios para que ustedes glorifiquen su nombre en medio del hogar. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos? Gracias, Señor, por tu sabiduría majestuosa, por tu gracia sin límites en Cristo Jesús. Hoy mi oración, Señor, es que tus hijas encuentren la fuente de su ternura, de su amor, de su afabilidad, de su castidad, de su pureza, de su sensibilidad, conforme tú lo enseñas en tu palabra, para el hogar, para su esposo, para sus hijos, para el mundo entero, Señor, la encuentren en ti. Tú las diseñaste, mi Rey, y ellas necesitan sentirse amadas por nosotros, pero aún más por ti en Cristo Jesús. Las que no han entendido realmente que tu amor más grande se demostró en tu Hijo muriendo por ellas, hoy lo vean como la expresión más grande de ternura por ellas, aunque fuera de sacrificio a través de tu Hijo. Y puedan sentir en su corazón hasta lo más profundo de su ser que aunque padre y madre nos dejaren, y en este caso aunque marido las abandonare, aunque no fuere lo que debe ser en el Señor, y aunque los hijos no se sujetaren, tú las recogerás, las amarás y las harás instrumentos siempre de tu amor y tu ternura. Bendice a tus hijas, Señor, bendice a tus siervas,
y bendícenos a nosotros, a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, con mujeres casadas en el Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta mañana, mi Rey, en el nombre de Jesús.